Muy buenas, como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy vamos a contestar, o de paso, pues a informar a todos ustedes, pues de una manera, pues cualquier cosa que nos va saliendo pues día a día, a través de nuestro trabajo, de nuestras consultas, y hoy vamos a empezar esta carta, pues a este querido señor Juan. Y vamos a empezar con una pequeña frase, como puede ser, pues, nec caput, nec pedes avere, que eso significa en nuestra lengua madre, pues algo así como no tener pies ni cabeza. Y es precisamente cuando una persona, este Juan, querido, pues viene a la consulta diciéndome que, bueno, pues tiene un gran problema, desde hace bastante tiempo ya, como que, bueno, pues ya no se puede diferenciar mucho de los animales, y voy a seguir explicándome, porque ya no es capaz de estar mucho tiempo, mucho tiempo de pie, y sobre todo ya no tiene capacidad para correr, sobre todo porque ese talón pues ya le duele mucho y ha perdido esa fuerza, parece ser, en ese ligamento tan importante y en esos músculos de los gemelos, Entonces, bueno, después de haber visto a muchísimos, muchísimos tampoco, ¿no? Pues a unos traumatólogos, etcétera, pues parece ser que ese problema no se le puede solventar por la vía, digamos, medicamentosa, pues como siempre vamos a estar hinchándonos a esos antiinflamatorios y algún analgésico, y pues claro, con el tiempo, pues después de haber puesto tantísimas ilusión para eso que nos está afectando, para que se nos vaya, pues ya le dicen que por fin ya sufre de una tendinitis, decía, de esos ligamentos y esos tendones de la planta del pie, y que ni más ni menos hay que pasar por quirófano para solventar esa situación. Entonces, claro, yo después de contarme toda la historia, pues yo le respondí esta pequeña frase, ¿no? Este pequeño refrán español, ¿no? de usted ya no tiene ni pies ni cabeza. Y que, esta parte del cuerpo, este pie, como digamos el último segmento ya de la extremidad inferior, ¿no? Pues constituido pues, por tantísimos huesos, así le decíamos, ¿no? Pues algo así como 26 huesos que forman pues el tarso, el metatarso, pues todo lo que quieran, ¿no? Pues incluso los dedos, y que nos permite precisamente diferenciarnos de los animales, porque nos permite estar erectos, de pie, y sobre todo deambular, caminar. Entonces, cuando se pierde esta cuestión, ya algo grave parece ser que está pasando, ¿no? Porque ya nos iguala, digamos, a los animales. Y precisamente yo le decía a este hombre, luego ya iremos explicando el porqué, que, bueno, evidentemente hay un sistema muy complicado, ¿no? Pues de cápsulas, de tendones, de músculos, de lo que queramos. Pero siempre venimos a referirnos a que, hay unos meridianos importantes en el hombre, importantísimos, que parece ser que ya se están quejando, de tal manera que ya nos llama la atención, pero a diferencia de este señor, que no tiene la suerte que tiene usted, por ejemplo, de poder ver estos programas y así, pues, poder dar otro punto de vista, otra explicación y, por supuesto, otra solución, o por no decir ya la única solución en el sentido, me refiero médicamente hablando, pues entonces ya yo le decía que muchas veces, y ha sido el por qué le ha pasado esto a este señor, por no hacer muchas veces el animal y no poder comportarse como él, pues ya parece ser que vamos a tener que hacer el animal de verdad, en el sentido de que vamos a tener ya que necesitar algún que otro apoyo, en el sentido de o las 3 patitas o 4 patitas, ¿no? O bien un bastón o las muletas para poder caminar y no hacer ni más ni menos que una vida completamente normal, ¿no? En ese sentido, yo le decía que, bueno, haciendo un poquito, intentando explicarle un poco y sobre todo convencerle de el por qué esta persona pues había enfermado, ¿no? Entonces, este hombre Juan, yo le dije que, bueno, que qué tal andaba su riñón y qué tal andaba
su vejiga, que es donde radicaba todo su problema, su gran problema, ¿no? El único problema que existe, porque le impedía hacer absolutamente cualquier actividad, desde su trabajo hacia una vida pues, de lo más cotidiana, ¿no? Entonces yo le decía que, le explicaba que muchas veces la diferencia entre un hombre y un animal es que, bueno, los animales se comportan de una forma bastante más natural, en el sentido que cuidan su vida, pero sin atender, y ahí va la diferencia, sin atender o sin enfermar precisamente por una serie de emociones que tarde o temprano pues van limando, van, digamos, dando la línea de flotación, y normalmente van por el trocito, digamos, más débil, y por ahí es donde van horadando toda la salud hasta que, digamos, el barco completo de la salud pues termina por hundirse, ¿no? En ese sentido, su punto más flaco era, evidentemente, pues le pasó como a ese señor Aquiles, ¿no? Que la única parte vulnerable que él no se armó o no defendió, precisamente fue ese talón, esa zona tan importante, bueno, pues para mujeres y para hombres, bueno, para el ser humano en general, ¿no? Pero en este caso, pues para este señor, ¿no? Entonces yo le estuve preguntando el por qué, qué tal andaba de sus líquidos biológicos más importantes, sobre todo su líquido más importante de riñón, que en ese sentido, o en definitiva, qué tal iba su código genético, ¿no? Lo que era capaz de echar, vamos, hablando rápidamente, que qué tal andaba de eyaculaciones. Y entonces él me contestó abiertamente, pero vamos, con todas las franquezas del mundo y por supuesto sin dar ninguna importancia, que de eso andaba bastante bien, en el sentido que soltaba bastante líquido y sin tener en cuenta para nada, y por supuesto sin saber que eso de una manera, digamos, adherida o una manera secundaria le estaba mermando una cosa importante, como era la energía vital tanto de su riñón como de su vejiga, primeramente su vejiga y después su riñón, por supuesto. Y a partir de ahí, pues ya íbamos horadando, sencillamente interpretando una serie de síntomas que una vez que él refiere uno, pues ya se pueden ir concatenando, porque evidentemente por todo el recorrido de ese meridiano que va desde, recordamos, desde ese ángulo del ojo, pues viene por la cabeza por detrás, por toda la espalda, a terminar por la parte posterior de las piernas, y es lo que nos hace precisamente pues que no nos caigamos, porque es lo que mantiene, lo que apuntala al cuerpo, y es lo que nos permite estar de pie y deambular con un equilibrio pues grande, ¿no? Digamos, dos buenas columnas. Entonces, precisamente, por eso le decía que ya no tiene ni pies ni cabeza, que ese pantano de agua limpia, ¿no? Que decíamos que era vejiga, esa característica de agua fría, pues parece ser que ya se estaba calentando, y por supuesto íbamos soltando demasiada agua a lo largo de ese meridiano, hasta que por fin ese pantano ya estaba medio vacío, el agua recalentada, y por tanto había perdido toda su característica. La manifestación física, por supuesto que es lo que venimos contando, ¿no? Su dolor, como si le estuviesen metiendo un clavo ardiendo, y por supuesto esa impotencia funcional para cumplir pues con la diferenciación que tiene el hombre, que es andar, y vuelvo a repetir. Entonces, bueno, ya sabemos todos, yo le iba explicando, y ahora repito, que pues según la posición, incluso según la posición de un pie aparentemente normal, quiero decir, pues que tiene todos sus huesos, sus cápsulas están perfectamente bien, sus tendones bien, sus músculos bien, físicamente bien conformados, todo transcurre con toda normalidad, pues también, evidentemente, si vamos a una playa, como yo le decía, pues podemos ver distintas huellas, ¿no? Cuando va muriendo esa ola y humedece la tierra, vamos pisando, entonces, por el mero hecho de estar viendo esas huellas, ya podemos incluso saber, como hacía aquel indio que desapareció, ya podemos saber un poco una característica de esa persona dueña de esa huella, en el sentido de que, bueno, cuando, pues ya sabemos, ¿no?, que esa huella, esa forma de pisar de una forma talígrada, cuando apoya fundamentalmente el talón, al igual que pues, una forma plantígrada, ¿no?, como los elefantes, ¿no?, digamos así, de una forma que
apoya pues sobre todo esos metatarsianos, ¿no? Al igual que hay otra forma de estar pisando que es apoyando mucho más los dígitos, ¿no? Los dedos, una forma de pisar digitadora. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues ya podemos ir viendo o informándonos, porque al fin y al cabo el cuerpo y cualquier de sus manifestaciones, pues ya nos está hablando de cómo es esa persona, o nos podemos ir imaginando y a partir de ahí saber rebuscar muchas más cosas, lógicamente para solventar posibles problemas o sencillamente por curiosidad, ¿no? Que es de la forma en que hacemos estos programas, pues para que ustedes despierten, estén informados y vayan sabiendo ya en ese sentido pues cosas que les pueden ir afectando, ¿no? Entonces, dentro de ese mismo pie, pues tiene unas capacidades por hacer muchísimos movimientos, ¿no? Pues un poquito laterales hacia la parte interna, pues hacia la parte externa, pues un poco flexionar o extender, e incluso ya, pues ya tanta como una rotación externa o una rotación interna, ya movimientos más complicados, pues ya no es igual que la mano, ¿no? Pero que el pie, evidentemente, pues también está dentro de ese organigrama físico o anatómico. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta esas líneas que no se ven, esos meridianos que, voto a bríos, que son importantes, y ahí es donde radica precisamente toda la funcionalidad de tanto ese pie como, al igual que nos va a informar a través de ese pie, de esa simple forma de pisar, de esa huella, de esa forma de desgastar esos zapatos, de, yo qué sé, de ver cómo están esas uñas, por ejemplo, si están encarnadas o no, pues de qué forma, de los 5 dedos, las uñas, cuál, sin saber por qué, pues una uñita se nos pone negra, ¿no? Pues eso habrá pasado mucho, ¿no? Y que no es igual que se ponga el cuarto dedo, que pertenece a vesícula biliar, como el quinto dedo, que pertenece a vejiga, como al segundo, que pertenece a estómago, o al primer dedo, ese dedo gordo, que esa uña que se encarne o no, pues ya nos informa bien de una alteración de bazo o de hígado o de ese mismo estómago. Entonces, esto es un camino de doble sentido. Por un lado nos informa y por otro lado pues podemos saber más o menos qué es lo que le duele y hacia dónde podemos caminar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, dentro de cualquier patología del pie, pues podemos tener pues cientos de cosas, ¿no? En ese sentido, desde un simple callo, pues mira, pues parece ser que me estoy haciendo mayor, pues me está saliendo un callo, una callosidad, pues en el quinto dedo. Bueno, pues nosotros vamos ¿cómo se llama?, al callista, pues nos lo cepilla un poco con una cuchilla, nos limpia un poco y tal, pero sin embargo ya no sabemos interpretar el por qué ha salido ese callo en ese quinto dedo y por qué no ha salido en el tercero o en el segundo. Quiero decir que las cosas en el cuerpo no salen porque sí, sino que son meras, sencillas informaciones pues que sirven pues para eso. Quiero decir que incluso pues para saber más cosas, aunque ya sabemos que, aunque saber es enfermar, pero por lo menos ya sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? Y nunca mejor dicho. Pues algo así como otras patologías, pues juanetes, pues ya hemos hablado en otras ocasiones mucho más extensamente, pero es otra información más teniendo en cuenta esos meridianos de hígado y de bazo precisamente, ¿no? Pues uñas encarnadas, pues igual, verrugas, pues otro tipo de patología, ¿no? Pues las típicas diaforesis o las hiperhidrosis o los pies que sudan mucho y que huelen fatal, pues evidentemente pues eso ya nos está informando de que esa persona pues ya le está pasando algo, ¿no? Los dolores de los talones, que pues cada día parece que son con más frecuentes, y al menos pues estoy viendo cada día más, ¿no? Y que pues no hay ninguna digamos explicación, porque aparentemente pues todo está en orden, ¿no? O esos, no sé cómo se llama, unos espolones calcáneos, ¿no? Que pues eso hay que hacer pues cirugía porque hay que cortar. Bueno, pero más que antes de empezar a hacer una cirugía, quiero decir que hay que darse cuenta un poquito o atender ese aviso que nos está dando pues nuestra propia naturaleza, pues por algo que hemos hecho, o algo que nos está afectando y que nosotros sencillamente pasamos por alto, ¿no?
pues accesos, fracturas, esguinces, pues todo lo que queramos, ¿no? En ese sentido también es muy importante lo que le decía a este querido Juan, que, bueno, hasta incluso una fractura, pues una fractura, pues ya sabemos, ¿no? Por supuesto, no vamos a curar pinchando, haciendo moxibustión, esa fractura, lógicamente, hay que reducirla conforme Dios manda y luego, pues ya está, ¿no? Pero que hasta incluso de la forma que pueda ser esa fractura y donde se produzca, pues no es lo mismo que se produzca en la parte interna de la tibia como pues sea en la parte externa, pues que coja ya peroné, o una fractura pues que sea por la parte dorsal o por la parte contraria en el pie. En ese sentido, pues ya nos va a informar por precisamente tener en cuenta esos trayectos de esos meridianos de energía, precisamente. Entonces, claro, lo que le decía a este hombre, que volviendo un poco al tema emocional, digo, mira, parece ser que ahí estaba en la cuestión, ¿no? La verdadera medicina, creo yo, esa medicina psicosomática, por llamarla de alguna manera, ¿no? Pues tener en cuenta esos meridianos, y entonces ver un poco el ambiente emocional que tiene esta persona y, por supuesto, relacionarlo inmediatamente con algunas notas o algunas señales físicas o dolencias físicas que este hombre o esta mujer nos puede referir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le decía que, bueno, el que una persona pues tenga muchísimas eyaculaciones en ese sentido, teniendo en cuenta primeramente su constitución, y su constitución precisamente pues hablaba ya de una debilidad de riñón y vejiga desde que nació. Entonces, pero claro, esta persona no está informada, no sabe absolutamente nada, pues podrá seguir, pues yo qué sé, o la moda de otras televisiones, pues venga sexo, que sí, hacer el amor, eso es lo mejor que hay, eyacular, bueno, hacer el amor y no hacer la guerra, eso es lo mejor que hay, ¿no? Pero es lo que le decía, digo, usted haga el amor todo, o tú, Juan, hace el amor todo lo que te dé la gana, quiero decir, pero lleva cuidado con tus múltiples o muchísimas eyaculaciones. ¿Por qué? Porque ahí te estás cargando precisamente la energía vital, y no te sobra mucha. Bueno, a nadie que no nos puede sobrar de casi de nada, ¿no? En ese sentido, pero a ti en concreto, y para esa constitución de ese positivo, pues entonces eso es lo que tienes que estar cuidando de una manera, algo así como muy especial, ¿no? Pero eso además te está llevando a que, bueno, pues lógicamente, pues sus problemas personales con su pareja o su mujer o con la que sea, pero no solamente eso quizás, sino que tantas eyaculaciones de la forma que sea, pues entonces eso es lo que hay que evitar. Pero es que además, eso mismo, esa misma debilidad de ese riñón y de esa vejiga, pues por supuesto ya decíamos que en ese riñón vivía normalmente la paciencia, pero cuando la paciencia pues ya marchaba, la ocupaba precisamente el miedo. Entonces una persona ya es miedosa, por supuesto que para combatir ese miedo, ese recelo, ese nerviosismo tan sumamente grande por no poder controlar pues tantas emociones, o es más sensible a cualquier digamos cuestión exterior que le pueda venir, ese miedo siempre lo va a estar digamos contrarrestando con muchísimo pensamiento, pensando mucho las cosas, masticando mucho las cosas, intentando buscar una explicación a ese pensamiento que primeramente, o esa circunstancia que le ha producido ese miedo por su excesiva sensibilidad. Entonces de ese pensamiento pues vamos ya a estar pasando a una obsesión, y esa obsesión precisamente ya estamos ahí entrando en ese círculo vicioso, entre esa lucha entre tierra y agua, y con tierra y agua ya no tenemos ni una cosa ni la otra, sino que más bien están machacadas las dos, ¿no? Entonces ya, como decía, ¿no?, es el milagro de San Ponciano, ¿no?, que con agua y tierra hacía barro. Entonces, en ese sentido, el barro es como cuando decimos, ¿no?, dice, chico, llevas un barro en la cabeza. Entonces, cuando decimos siempre esas cosas, y muchas veces no sabemos de dónde vienen esos refranes o por qué los decimos, quizá una interpretación es esa, y una situación muy particular, aunque
también se puede extender a muchísimas personas, pues radique en eso, ¿no? Una debilidad de esa vejiga y de riñón, eso ya no controlamos, hay mucha más sensibilidad, también muchísima más tensión, más tensión de que estamos como esperando todo el rato, precisamente como en una actitud defensiva, como para decir, bueno, a ver qué es lo que me llega ahora, no está un tío tranquilo, está relajado, haciendo las cosas conforme Dios manda, y está pues tranquilo, esa es la palabra. Entonces ya es cuando empezamos a entrar ya entre miedo y obsesión. Eso es un círculo vicioso que, lógicamente, acaba dando como resultado, digamos así, este barro, pues ya lo único que puede dar pues son cosas un poco raras, ¿no? Y entre ese miedo, esa obsesión, pues lógicamente luego va a dar una respuesta, que es una persona ya completamente histérica. E histérica, gracias a esa excesiva tensión y excesiva sensibilidad, pues casi siempre da una respuesta mayor, como decimos, ¿no? Solemos decir, a la gran seca, a la gran remojada, ¿no? En el sentido de que ve cualquier situación que puede ser agradable, él, pues lo anuncia a bombo y platillo o invita a todo el mundo, ¿no? Está muy contento, muy contento. Sin embargo, cualquier cosita pequeña, cualquier, digamos, menos agradable, pues entonces eso ya le produce una baja de moral, siempre dando una respuesta mayor para una tontería, por pequeña que sea, y en cualquier sentido, él ya va a dispararse en ese sentido.